Le damos gracias a Dios por esta oportunidad de compartir el mensaje de la cruz, diría yo. Hay un mensaje en esa obra de la cruz, hay un mensaje en cada historia, hay un mensaje en las escrituras que nosotros necesitamos entender, y quiera Dios que hoy sea ese día donde nosotros podamos de verdad escuchar a Dios, entender precisamente ese mensaje que Él nos quiere traer desde hace muchos, quizás miles de años. Una bienvenida cordial para cada uno de ustedes y también para los que nos están viendo por la internet. Esperamos que Dios haga su obra. Yo en esta hora quiero compartir una palabra que le he puesto como tema de lo natural a lo espiritual. Así que quisiera que pusiéramos toda la atención del caso. Yo creo que hoy Dios puede hacer algo extraordinario en aquel corazón, aquella alma que se disponga, aquella alma que está sedienta de Dios. Así que pongamos mucha atención, dediquémosle a Dios estos próximos minutos en el que Él nos va a hablar. Y si usted toma nota, apunte ahí el tema de lo natural a lo espiritual. Curiosamente, el apóstol hace un momento nos compartía algo importante, muy importante, que tiene que ver con lo natural. Yo voy a enseñar ahora lo espiritual. Él acaba de dar un secreto que se pone en práctica en lo natural. Y una cosa, por lo menos yo no pretendo contradecir la otra, sino que ahora yo voy a ir al plano espiritual, a enseñar lo espiritual. Y quiera Dios que nos dé sabiduría para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual y que Él mismo nos pueda alumbrar, nos pueda dirigir. Igual, si usted tiene alguna duda en algún momento, acérquese a nosotros y nos hace la pregunta, nos externa su inquietud, o si no, participe en la Full House y haga también ahí la pregunta y podemos quizás contestarle. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el libro de San Juan capítulo 24. San Juan capítulo 4, versículo 21. San Juan capítulo 4, versículo 21. Vamos a ver, precisamente aquí hay una conversación entre Jesús y la mujer samaritana. Y Jesús le hablaba a ella cosas espirituales, pero ella hablaba cosas naturales. No estaban en sintonía. Ella se refería a cosas naturales, pero Jesús le hablaba cosas espirituales, porque ella le decía: pero ¿cómo me vas a dar tú de beber si ni siquiera traes un cántaro? ¿De dónde vas a sacar el agua? Y este pozo lo hizo nuestro padre Jacob. Luego Jesús le dijo: sí, pero yo tengo un agua que el que beba de esa agua nunca más tendrá sed. Y ella dijo: dame de esa agua. Ella todavía seguía pensando en cosas naturales, pero Jesús le estaba hablando de cosas espirituales. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos, entendamos y quizás podamos ver y con los ojos espirituales que hay una diferencia entre lo natural y lo espiritual. Hay una separación totalmente radical entre lo natural y lo espiritual. Y lo que yo quiero enseñar en esta mañana es que Dios quiere sacarnos, trasladarnos de lo natural y llevarnos a lo espiritual. Y quiero empezar con esta palabra en Juan 4:21. Ya les dije qué es lo que vienen conversando ellos. Y entonces Jesús le dice en el versículo 21 a la mujer samaritana. Jesús le dijo, Juan 4:21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque ella le decía: nosotros adoramos en el monte, los judíos adoran en Jerusalén. Entonces pensaban que había un lugar específico para adorar
a Dios, pero Jesús le dijo que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dice el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Vea qué tremendo, ya que hay algo poderoso. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Quizás así hay muchos cristianos adorando y no saben lo que están adorando. No saben qué es adorar, no saben cómo adorar. O sea, no saben lo que están haciendo. Nada más hacen lo que ven hacer a los demás. Por tradición, por costumbre, por repetición. Porque le dijeron así, le dijeron, levante sus manos, le dice, cierre sus ojos. Y empieza la banda a tocar y usted se aprende la canción, usted empieza a cantar la canción y la repite una semana, otra semana, y entonces cantamos canciones y pensamos que estamos adorando. ¿Será eso adorar? Bueno, vamos a ver qué nos enseña el Espíritu Santo. Dice acá en el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, dice Jesús. Mas la hora viene, pero la hora viene, dice Jesús, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, guárdeme esa frase, guárdeme eso porque se va a repetir, los verdaderos adoradores. ¿Habrá aquí algún verdadero adorador? Dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 24. Dios es espíritu. No se nos puede olvidar eso. Dios es espíritu. Diga conmigo, Dios es espíritu. Y los que le adoran, dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. O sea, Dios no recibe cualquier adoración. Dios no acepta cualquier adoración. A Dios no le agrada cualquier adoración. No cualquier cosa que parezca adoración, Dios la está aceptando. Dios solo acepta cuando se le adora en espíritu y en verdad. Y eso es lo que le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos enseñe hoy y la próxima semana, porque hoy les voy a dar la primera parte y la próxima semana termino con la segunda parte para que usted no falte, porque si no, no va a entender cómo es adorar en espíritu, qué es lo que busca Dios, qué es eso de adorar en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque puede ser que lo estemos adorando en lo natural, pero no lo estemos adorando en lo espiritual. Puede ser que lo estemos adorando de una manera natural, cantando canciones, levantando manos, cerrando ojos, postrándonos de rodillas. Pero ¿será eso una adoración espiritual que es la que el Padre busca? Porque tales adoradores busca al Padre que le adoren. Que el Señor nos ayude a entender esto. Entonces, lo primero que necesitamos entender es que Dios es espíritu. Y vuelvo a repetirlo, lo primero que necesitamos entender, la iglesia de hoy necesita entender que Dios es espíritu. Dios no es un Dios natural, Dios no es un hombre, dice uno de los profetas, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios habita en la eternidad. Él siempre ha sido y siempre será. Él nunca dejará de ser. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, porque Él es espíritu y Él habita en la eternidad. Entonces Dios no es como usted ni como yo. A veces nosotros queremos compararlo. Jesús contaba parábolas, pero para enseñarnos algo natural, que nos quería revelar una verdad espiritual. Pero no es porque Dios es como su papá. No. Tal vez su papá sea como Dios. Tenga una característica de Dios, se le parezca a Dios, tal vez su papá. Pero tal vez su papá es un poquito como Dios, no que Dios es como un papá o como un profesor o como un jefe.
No, eso no le llega ni a los tobillos, como decía Juan el Bautista. Yo no soy digno ni de amarrarle los zapatos. Juan el Bautista sabía de quién estaba hablando. Él decía, detrás de mí viene uno que no soy digno ni de amarrarle los zapatos. Y estaba hablando de Dios hecho hombre. Si hablara de Dios en espíritu, seguro Juan el Bautista dice, no, mejor me quedo callado, enmudezco. Como cuando Moisés tuvo una revelación de Dios, que él le decía, Señor, quiero ver tu gloria. Y él le dijo, solo verás mis espaldas, porque no puede un hombre verme y vivir. Y cuando tuvo una manifestación, lo que en la Biblia se conoce como teofanía, que es una aparición de Dios, entonces se le apareció Dios y dice que él puso su rostro contra el suelo y no quería ver. Tuvo un temor reverente, porque Dios es espíritu. Dice que ni los cielos de los cielos pueden contener su gloria, porque Dios es espíritu. Entonces la iglesia de hoy necesitamos entender eso, que Dios es espíritu. ¿Por qué les digo esto? Porque la iglesia lamentablemente ha entrado en una tradición, en una religiosidad, que nos imaginamos y tenemos un concepto de un Dios natural, como si fuera nada más un ser superior, el supremo ser, o el hermano mayor, quizá le llamen algunos, y que tal vez él habita en otro planeta, en un mundo paralelo nada más, pero que yo podría tener acceso a ese mundo paralelo y traer cosas de ese mundo paralelo a este mundo natural. Que de hecho por ahí algunos pastores han dado enseñanzas como esas, como la famosa cuarta dimensión, que en lo espiritual ahí está lo suyo, pero tráigalo a lo natural, tráigalo a este mundo, y empiezan a enseñar claves y cosas para yo poder traer las cosas de lo espiritual a lo natural. Y yo leía una publicación un día de estos en la internet, que estaban anunciando un evento, promocionando un evento, y era como un evento de oración. Iban a empezar a hacer un cierto día, a cierta hora, un evento de oración, y estaban motivando a ese evento. Y leo entre las motivaciones una frase, y la frase dice, trayendo lo espiritual a lo natural. Cuando yo leí eso, yo tuve como un choque térmico, como un cortocircuito. No pude recibir eso, no pude aceptar eso. Inmediatamente mi corazón, mi alma, no sé si mi espíritu lo rechazó, porque la frase dice para motivar, ¿verdad? Para que no falte, y vamos a empezar una reunión de oración bien poderosa, y entonces le ponen como el logo, trayendo lo espiritual a lo natural. Y yo dije, no, ¿cómo es esto? Esta persona, esta iglesia, este pastor, esta gente no está entendiendo el mensaje de Dios, el mensaje de las Escrituras. Porque nosotros los hombres quisiéramos traer a Dios aquí a la tierra y que habite entre nosotros, y que nosotros sintamos bien, sintamos lindo, escalofrío, y que cae escarcha, y que luego aceite en mis manos, y luego que me calza las muelas. Vea, pastor, el Señor me calzó una muela. Gloria a Dios, qué bueno. Y queremos traer toda esa gloria para acá, para nosotros estar bien, satisfechos, contentos, felices, completos, pero de lo natural, nunca buscando lo espiritual. La Biblia dice que en Cristo estamos completos. No dice que si usted tiene casa, carro, salario, esposa, hijos, empresa, está completo. No. Más bien Jesús dice, el que no menosprecia eso, no puede ser mi discípulo. Pero también dice, pero en Cristo estamos completos. O sea que en Cristo no voy a tener necesidad de nada de eso. Quiere decir que en Cristo puedo tener eso y más. Porque Él se lo dijo a los discípulos, ninguno que haya dejado padre, madre, hijos, hijas, propiedades, por causa de mí, dice, no se quedará aquí sin recibir 100 veces más, y después la vida eterna. Pero dice, pero es que hay que menospreciarlo aquí. Aquí voy a poner a mi izquierda lo natural. Hay que menospreciarlo en lo natural. Y en lo espiritual, dice,
yo voy a dar más. Usted va a tener una paga mayor, usted va a tener algo mayor, más sublime, más grande que eso que está menospreciando. Pero primero tienes que menospreciarlo. Entonces nosotros nos hemos convertido, no sé, la iglesia se ha convertido en una religión más, donde queremos que Dios esté aquí habitando entre nosotros, sintiéndolo, moviéndose. Yo lo siento moviéndose allá por la izquierda, aquel grupo que está atrás. Le estoy diciendo cosas que yo he visto en televisión, cuando un pastor quiere ministrar la gloria de Dios. O sea, él quiere ministrar, él quiere, o voy a decirlo diferente, él quiere administrar la gloria y la presencia de Dios. Y entonces somos tan atrevidos que decimos, ahora el último día de este año, 31 de diciembre, va a haber culto de milagros. Y entonces ya nosotros seguro le decimos a Dios, Dios, apártame el 31, ¿verdad? Venga, no faltes porque tienes que hacer milagros, ¿verdad? Entonces nosotros le hacemos la agenda a Dios. Hermanos, el 31 de diciembre, culto de milagros. Va a haber sanidades tremendas. Ahora, si Dios le dijo eso a ese pastor, vale, como dijo el español, vale. No hay tutía, no hay quite, va a suceder. Pero es que nosotros somos los que a veces lo inventamos. ¿Por qué no hacemos un culto de sanidades, pastor? ¿Por qué no hacemos un culto? Erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Y entonces un siervo, un profeta, un pastor, apóstol dice, yo veo, siento que se está moviendo allá por la izquierda, allá. Y claro, los hermanos de aquel lado empiezan a temblar. ¿Y estos? ¿Y por qué Jesús tiene allá 1 metro cuadrado moviéndose y aquí no? ¿Qué es lo que pasa? Como dijo otro pastor también en televisión, y lo estaban entrevistando, dijo hace unos, no sé, 3 años, lo escuché y lo vi, con estos ojos que se han de comer los gusanos, y con estos oídos que se han de comer los 8 gusanos que no se están comiendo los ojos. Lo vi y lo oí. Dijo, Dios me dijo que este es el tiempo para los latinos. Oh, y otra vez me chocó, es que hay cosas que chocan en mi espíritu y digo yo, o sea, entonces todo el tiempo anterior los latinos estábamos en la banca. Era de los gringos entonces, el tiempo de los gringos, y luego otro tiempo de los europeos. Entonces ve cómo nosotros queremos manipular, mover a Dios, porque somos nosotros queriendo traerlo a lo natural. Y entonces yo no puedo decir, por más lindo que suene el eslogan, trayendo lo espiritual a lo natural, cuando la Biblia a mí me enseña, las escrituras me enseñan que más bien Dios quiere sacarnos y llevarnos de lo natural a lo espiritual. Porque traer a Dios de lo espiritual a lo natural es como si el pueblo de Israel, que por cierto así lo quería y por eso nos parecemos a ellos y ellos se parecen a nosotros, es como si el pueblo de Israel estuviera en Egipto esclavo y que Dios viniera a Egipto y los bendijera, los amara, los sanara y les proveyera y les diera todo, pero en Egipto. No, Dios no hizo eso. Dios dijo, saca a mi pueblo de Egipto, le dijo a Moisés. Vaya, liberta a mi pueblo porque yo lo quiero sacar de ahí para llevarlo a una tierra mejor, una tierra que fluye leche y miel. Los quiero sacar de ahí para meterlos ahí. Y claro, en medio estaba el desierto, que es una de las partes más importantes que revelan y hablan de la salvación. El desierto estaba en medio, que algunos pudieron pasarlo, soportarlo y otros no. Pero muchos sí entraron a esa nueva tierra, buena tierra, que fluye leche y miel, que es un tipo de Cristo también, Canaán.
Entonces Dios no quiere darme, bendecirme, y no hay herencia para mí en Egipto. Mi herencia está en Canaán. Por eso yo no puedo traer a Dios de lo espiritual a lo natural. Y claro, la iglesia muy bonita: Señor, dame, bendíceme, prospéreme, dame un ministerio, un nombre, no sé, una unción, y yo viviendo en mi yo, en la carne, en lo natural. No, Dios quiere sacarme de lo natural para llevarme a lo espiritual. Y hay muchos cuadros, ya les cité el de Israel en Egipto. Dios quiere sacar a su pueblo de Egipto para meterlo en Canaán. Abraham le dijo: sal de Ur de los Caldeos y vete a la tierra que yo te diré. Y lo llevó a Canaán, y esa fue la tierra que le dio por herencia a Canaán. Vete, es más, le dijo: vete de tu tierra y vete de tu parentela. Por aquello que no entendamos bien, vete de tu tierra, vete de tu parentela. Deja todo allá. Abraham tuvo que dejar todo: su familia, su tierra. Si tenía casa allá, tuvo que dejarla. Si tenía amigos, tuvo que dejarlos. Si tenía proyectos allá en Ur de los Caldeos, estoy hablando en lo natural, dejar pasar de lo natural a lo espiritual, que es donde Dios nos quiere llevar. Y probablemente Dios me dé nuevos proyectos, nuevos sueños, pero ya conforme a su voluntad, no los míos, los naturales, los de este mundo, los que me aferran a esta tierra. Pablo decía: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, las celestiales, donde está Cristo. Y entonces, por eso les digo que lo primero que la iglesia necesitamos entender como iglesia, es que Dios es espíritu. Y Dios no quiere moverse en nada natural. A Él no le interesa, perdóneme lo que le voy a decir. A Él no interesa nada de lo natural. Él puede usar lo natural para llevarme a lo espiritual, eso sí. Pero no quiere que yo me engolosine con lo natural, porque entonces dice: lo bendije, le di una empresa, le di una posición, pero se engolosinó y se quedó ahí, como el pueblo de Israel con la serpiente de bronce. Y levantaron en el desierto una serpiente de bronce porque estaban muriendo los israelitas. Y le dijo a Moisés: levanta una serpiente de bronce, y todo el que mire la serpiente de bronce va a sanarse, no va a morir, porque estaban muriendo por miles, mordidos por las serpientes. Y entonces levantó la serpiente de bronce, y ellos los mordían la serpiente, volvían a ver la serpiente y se curaban, no morían. Gloria a Dios, aleluya. Entonces la serpiente nos salvó. Qué linda la serpiente. Y la metieron en el templo, en el altar, y terminaron adorando a la serpiente. No entendieron que el Señor les estaba dando un mensaje, porque Jesús dijo en San Juan 3:14: así como fue levantada la serpiente de bronce en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo de Dios es eterno. Dios quiere llevarnos a la eternidad. Dios no nos quiere tener aquí comoditos. Al contrario, si esto lo digo yo, no el Señor. Si Dios más bien quiere incomodarnos aquí, quiere que usted se incomode en lo natural, para que usted anhele algo mayor, algo espiritual, algo más grande. Y eso es Él. Él es algo mayor, algo mejor, algo más grande. Pero si usted está comodito aquí en lo natural, Dios nunca va a captar su atención. Entonces Dios es espíritu. Yo recuerdo dos momentos importantes en mi vida. Tengo casi 30 años de que Cristo vino a mi corazón, se me reveló, me alumbró, me llenó. Recuerdo en todos estos casi 30 años dos momentos importantes en mi vida. Aparte de ese momento, cuando Él vino a mi vida, que fue lo más hermoso que me pudo haber sucedido. Cuando lo acepté, lo confesé, le abrí mi corazón. Una noche, un sábado,
en una vigilia que me dijeron: Alex, ¿quiere aceptar a Cristo en su corazón? Y yo sabía que sí, yo lo necesitaba, yo me sentía vacío. Y yo sabía que necesitaba de Dios. Y no era porque andaba en drogas o andaba perdido o en los caños o algo así. No, 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 no. Yo tenía trabajo, tenía dinero, tenía mi novia, tenía pues la que es mi esposa, por cierto, ahora, para que no anden en chismes, ¿verdad? Tenía trabajo, tenía dinero, tenía mi novia, que ahora es mi esposa. Estaba saludable, no tenía vicios. Para que tampoco se diga: sí, yo estaba tirado en un caño y Él me levantó con sus manos de amor. Qué bueno es el Señor. No, 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 no se necesita estar tirado en un caño o en vicios. Yo no tenía vicios. No se necesita estar así en esa situación deprimente para decir que necesito de Dios. No, 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 no. Yo tenía todo. Naturalmente yo tenía todo, pero yo por dentro estaba vacío. Nada de eso me llenaba. Y yo sentía algo que me faltaba y era Dios. Y por supuesto que yo le dije: sí, sí quiero aceptar a Cristo, porque yo me siento vacío. Ya nada de eso me estaba llenando. Lo natural no me estaba llenando, porque nada de eso llena. Lo acepté, hice la oración sencilla, nos tomamos un chocolate. Después, al día siguiente, que era domingo, me fui a jugar un partido. Todo normal. Pero ya algo había empezado, había sido sembrada la semilla de Cristo ahí en mi corazón. Y los días siguientes ya yo solo quería buscarlo a Él, saber de Él, conocer de Él, servirle a Él. Bueno, ahí está mi pastor, que él ha sido mi único pastor desde ese día. Yo solo he querido de Él. Bueno, aparte de este momento tan maravilloso y glorioso que sucedió en mi vida, recuerdo dos momentos claves, creo yo, que me han ayudado a empezar a querer salir de lo natural para entrar en lo espiritual, que es lo que Dios quiere hacer. Hace 12 años aproximadamente, en San Carlos, yo quería dar una enseñanza, un estudio del libro de Josué. Entonces yo dije: qué lindo dar un estudio del libro de Josué, porque ese libro es tremendo. Lo estamos estudiando ahorita, el apóstol ha estado predicando de eso. Es tremendo, de la conquista, que por cierto le llamé a ese bosquejo, aquí lo tengo, Camino a Canaán. Camino a Canaán le llamé a ese estudio. Entonces yo dije: voy a empezar un estudio. Leo versículo por versículo, capítulo, párrafo por párrafo, y voy a compartir una enseñanza. Y empecé. Y leí en Josué 1:1, empecé a leer Josué 1:1 y dice en el primer versículo: aconteció después de la muerte de Moisés, y ahí me quedé. A la mitad del versículo ya se me abrió un panorama, me alumbró una luz, algo sucedió en mi corazón y Dios me enseñó algo. Ahí con la mitad del primer versículo: aconteció después de la muerte de Moisés, y yo entendí algo. Yo dije: wow, ¿sabe qué entendí? Que se murió Moisés. Y usted me dice: pastor, no sabía que se murió Moisés hace años. Sí, pero es que ahí Dios ahora me enseñó algo diferente, que se murió Moisés. ¿Y por qué? Bueno, la teología y el estudio bíblico siempre nos han enseñado que Moisés no entró a Canaán porque golpeó la roca, ¿verdad? Porque se enojó ahí, golpeó la piedra y por eso no entró. Pero el Señor me enseñó algo diferente. Y ahora ya no teológicamente, sino espiritualmente, eternamente, el propósito eterno. Y entonces yo entendí que Moisés murió ahí porque él no podía entrar a Canaán, él no podía entrar a la tierra prometida, porque Moisés representa la ley y por medio de la ley no podemos entrar a la tierra prometida. Y por eso fue que Josué los introdujo a Canaán, porque Josué, tipo de Cristo, representa la gracia. Entonces yo entendí: no podemos entrar a Canaán por medio de la ley. Y por eso murió Moisés. Y di la enseñanza ese día. Y entonces hace 12 años ya yo estaba enseñando que la ley era pesada, era tediosa,
era ceremonial, era superficial. Y ya estaba precisamente Dios enseñándome acerca de esto. Y entonces algo empezó a golpear mi corazón, de tantos ceremonias, ritos, cosas externas que nosotros hacemos para Dios. Pero yo decía, es que tiene que haber algo más. Es que la vida cristiana o la vida en Cristo no puede ser solo esto de ir el domingo a la iglesia y volver a la semana al trabajo, de ir a la iglesia y servir en un ministerio. Yo soy líder, yo sirvo en el ministerio de diáconos, yo sirvo en la banda, y entonces usted viene el domingo, se congrega así y va a una célula y comparte lo que aprendió el domingo, y viene y sirve un ratito en el ministerio donde está, y voy a mi casa a lo mismo, a pelear con mi esposa, a pelear con mis hijos, a pelear con mis compañeros, a guardarle rencor a aquel, a tenerle envidia a aquel que tiene más que yo. Pero vengo a la iglesia el domingo y me pongo así con la cara piadosa que usted tiene en este momento. Vuelva a ver al que está a su lado. Qué espiritual que es su hermano. Vuélvalo a ver otra vez. Mi hermana Vicky y mi hermano Hans. No quiebra ni un plato, ¿verdad? Yo a veces les he dicho, cuando comparten una enseñanza de matrimonios, yo les digo que tal vez alguna mujer dice, ay, qué lindo, qué especial el pastor Alex. No, mi hermana, viva conmigo 3 meses para que vea. Aquí uno se ve. Solo falta que le pongan una estrella allá en el camino de Hollywood. Aquí todo, a ustedes viene Hollywood y les pone una estrella allá en el camino de la fama, el paseo de la fama. Porque aquí todos somos espirituales. Pero cuando vamos allá, como decía mi papá, a la hora de los balazos, en el trabajo, en la presión, en la esposa insistente, majadera, el esposo amargado, el que le dice, ¿y dónde están los zapatos? Yo los dejé aquí. Entonces le dice la mujer, allá están en el cuarto. Y uno dice, pero ¿en el cuarto a dónde? Allá en el rincón, allá en el mueble. Pero ¿en el mueble a dónde? Mis hermanas, el hombre necesita saber, el mueble café, lado izquierdo, gaveta del centro. El hombre no así, el hombre no entiende en general. El hombre necesita específico. Si no, no encuentro nada. Es más, y no encontramos nada. Abre la gaveta del centro, no está. Y llega la esposa toda chiva, abre la gaveta y ahí estaba. Apareció por arte de magia. Ahí es probado nuestro carácter, en la casa, en el camino, en el carro, cuando está la presa y el otro se le quiere y le pita y le brinca el semáforo y todo eso. Ahí es donde sabemos si somos espirituales o no somos espirituales. Volvamos a Josué. Y Dios empezó a tocar desde esa ocasión, hace 12 años, mi corazón. Y yo decía, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más grande. O sea, esto no puede ser la vida cristiana. Por eso tiene que haber una incomodidad en lo natural, en el Hijo de Dios, que diga, esto es natural, esto está muy fácil, yo lo puedo hacer. Es más, y en mis fuerzas, usted tiene que reconocer esto, yo esto lo puedo hacer en mis fuerzas. Hay impíos más piadosos que muchos cristianos. Perdón, se me salió. Pero voy a repetir lo que se me salió. Hay impíos más piadosos que muchos cristianos. ¿Ve? Porque estas cosas se pueden hacer en lo natural, pero a lo espiritual no cualquiera entra, a lo espiritual no cualquiera accede, menos traer lo espiritual a lo natural. Si cuesta entrar a lo espiritual, mucho más debe costar traer algo espiritual a lo natural. Pero mi hermano, la obra de Dios, el deseo de Dios, el propósito de Dios es pasarnos de lo natural
a lo espiritual. Pero ahí es donde Él quiere que lo adoremos, que le sirvamos en espíritu y en verdad, que lo veamos. Entonces Dios empezó a tocar mi corazón desde ese día. Y yo empecé a incomodarme y a tomar algunas decisiones y algunos cambios en mi vida. Otro momento clave fue hace 4 años. Hace 4 años yo iba a presidir el culto, ¿verdad? La parte que hacemos siempre en el entremés. Y yo dije, voy a buscar un versículo para tomarlo como respaldo y compartir con los hermanos mientras presidimos la reunión. Y entonces me fui a Génesis capítulo 26 en el versículo 3. Y yo dije, voy a hablar de Isaac cuando él iba a descender a Egipto, pero Dios le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré, siembra ahí. Dice que él sembró y cosechó al 100 por 1. Y lo bendijo Dios y el varón se hizo riquísimo. Entonces yo dije, voy a conversar un poquito de eso, pero cuando yo leo el versículo 3 de Génesis capítulo 26, otra luz me alumbró, otro alto voltaje vino a mi corazón y yo sentí algo. Y leo aquí en el Génesis 26:3, dice así: habita como forastero en esta tierra. Y entonces yo dije, yo sentí que Dios me estaba diciendo a mí eso. Aquí se lo está diciendo a Isaac, pero en ese momento yo sentí que Dios me lo estaba diciendo a mí: habita como forastero en esta tierra. Y entonces yo, como quería saber lo que estoy enseñando, voy y busco la palabra forastero en el diccionario. Y en el diccionario dice forastero, que no es de ese lugar. Y entonces Dios está diciendo, habita en esta tierra como si no fueras de la tierra. Pero nosotros somos al revés. Queremos vivir eternamente aquí. Y nosotros hacemos castillos y cosas como si nunca nos fuéramos a morir. Pregunta, ¿hay alguien que se quiere morir hoy acá? Que levante la mano. ¿Habrá alguien que se quiere morir? No. Bueno, están igual que yo, porque yo tampoco me quiero morir. ¿Por qué? Porque estamos tan apegados a lo natural, a esta tierra, a este mundo, que no hemos entendido que el plan de Dios es sacarnos de este mundo. Pero ahorita les cuento eso. Voy a terminar el versículo cuando leí, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Y entonces uno lee esa segunda parte y dice, wow, qué palabra, amén, lo creo, lo declaro, me apropio, lo recibo. Estaré contigo y te bendeciré. Wow, la agarro en el aire. No, pero espérese un momento. La segunda parte depende de la primera. Dios estará conmigo y me bendecirá si yo habito como forastero en esta tierra. Pero es que nosotros queremos todo. Queremos habitar en esta tierra como si fuéramos de esta tierra y no perder esta tierra. Y que Dios esté conmigo y me bendiga. No. Aquí está clarísimo. Dios dice, habita en esta tierra como si no fueras de esta tierra. Y yo estaré contigo y te bendeciré. Pero nosotros queremos pasar aquí toda la eternidad. Y vea, para que vea que es cierto. Otra pregunta. Esta no es con trampa, porque ayer les daba miedo contestar, porque a veces uno hace preguntas con trampa, pero esta no es con trampa. Esta pregunta es seria. Pregunta: ¿cuántos han ido por lo menos una vez en su vida de paseo a la playa, de vacaciones, y se han quedado a dormir 1 o 2 noches en un hotel o una cabina? ¿Cuántos han ido por lo menos una vez? Levante su mano que usted ha ido por lo menos una vez en su vida de vacaciones a la playa, a cualquier lugar, y se quedó 1 o 2 noches a dormir en un lugar. Sí, casi que todos. Bajen la mano, muchas gracias. Yo también. Todo el mundo. Ahora, otra pregunta. Vamos a ver. Las mujeres que son detallistas y
especiales para esto. Mujeres que estuvieron 1 o 2 días en esa cabina, en ese hotel. Pregunta, mi hermana Vero, ¿alguna de esas veces usted cambió las cortinas de ese apartamento, de esa habitación? ¿Cambió las cortinas porque no le gustaban por unas más bonitas? ¿O alguna de las personas que levantaron la mano, levante la mano si usted cambió las cortinas porque usted dice qué feas, voy a poner unas más bonitas? Y se fue al súper, compró unas más bonitas y las cambió y dijo, ahora sí estoy contenta. ¿Alguno lo hizo? No. ¿Por qué? Porque yo le doy la respuesta. Tranquilo, yo la doy por usted. Porque estábamos de paso, ¿cierto? ¿Usted arregló el grifo ahí del lavamanos? ¿Lo arregló? No. Usted dice, 2 días nada más aquí sufriendo con el goteo. Yo luego me voy y ahí le queda el goteo a otro. ¿Qué voy a estar arreglando yo esta llave del lavatorio si yo solo estoy de paso? Yo no me voy a quedar aquí para siempre. Eso es lo que está diciendo Dios. Entienda que estamos en este mundo de paso. Por eso Él dice, no hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo. Está hablando, siembren lo espiritual, siembren lo espiritual, no en lo terrenal. Pero nosotros queremos levantar una casa, una empresa que dure 100, 200 años, algunos dicen dejar un legado. Y entonces pasan estudiando, óigame, algunos pasan estudiando, terminan el colegio, la universidad, se gradúan en la universidad, sacan una maestría, un doctorado, una especialización, óigame, pasaron toda la vida estudiando. Nunca disfrutaron ni de su familia ni de lo que estudió. Y otros levantando un castillo, y otros levantando una empresa descuidando a su familia por estar metido en la empresa, trabajando, levantando, no sé, todas esas cosas. Para un día morirse. Usted se murió y dejó la gran empresa que fundó, un gran terreno, no sé, una gran casota, que usted pasó toda la vida y fue el proyecto de su vida. Y cuando usted se muere, llega su hijo y le dice al vecino, ¿cuánto me da por eso? ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que empezar a ver lo que de verdad tiene valor. En lo eterno, no lo temporal, no lo pasajero. Tenemos que poner la mirada en lo eterno. Jesús dijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los planes de Dios son eternos. La Biblia dice, has puesto eternidad en el corazón del hombre. Dios está apuntando a lo eterno, a lo espiritual, no a lo natural, no a lo pasajero, no a lo temporal. Él está enfocado en lo espiritual, en lo eterno. Así es su obra, así es su propósito. Y entonces yo entendí que Dios me estaba diciendo esto a mí: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. A partir de ese momento algo pasó en mi corazón y yo empecé a ver las cosas diferentes. Entendí algo tremendo. Por ejemplo, cuando nosotros entendamos que nuestra meta es volver a Él, veremos todo diferente. Voy a volverlo a decir. Cuando nosotros entendamos que nuestra meta es volver a Él, vamos a empezar a ver las cosas diferentes. Ahora, voy a decirlo un poquito más fuerte. Voy a decirlo un poquito más grueso, como diría el mexicano. Cuando entendamos que nuestra meta es morir, veremos todo diferente. Nosotras hemos visto películas, testimonios de gente que estuvo en una enfermedad terminal
Y ellos empezaron a ver todo diferente. Ellos anhelaban más tiempo, pero para poder estar con su esposa, con sus hijos, con su mamá. Dale gracias a Dios. Ni se había dado cuenta de lo hermoso del amanecer o del atardecer, porque estaba enfocado haciendo, sembrando en lo terrenal. ¿Cómo es eso, pastor, de que nuestra meta es morir? Sí, usted no se va a morir, nos vamos a morir y vamos a volver. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Usted va a volver a Dios. Por eso aquel hombre de la parábola le dijeron: necio, esta noche vienen por tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? Así es todo aquel que es rico para con las cosas de este mundo, pero no es rico para con Dios. Jesús dijo: no teman al que puede matar el cuerpo, no teman al que puede destruir el cuerpo, teman al que puede destruir el alma en el infierno. Cosas espirituales, cosas naturales, cosas espirituales. No teman al que puede destruir el cuerpo. Esto es natural, esto se va a deteriorar, se va a gastar, se va a ir esto. Pero el alma es eterna. Hay eternidad en el corazón del hombre. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Nosotros vamos a volver a Dios. Pero ¿cómo estará mi alma? ¿Estará llena de Cristo o estará llena de tesoros terrenales? Porque donde está tu tesoro estará tu corazón. Por eso le digo que cuando nosotros entendamos que la meta es volver a Él, vamos a empezar a ver todo diferente. Por ejemplo, nosotros todavía no hemos aprendido o no hemos entendido y no sabemos ver la muerte de una persona o de un ser querido. No lo entendemos. Porque nosotros, vea cómo reaccionamos ante la muerte. Se muere un niño de 1 año. Voy a poner como ejemplo un niño de 1 año. Se muere un niño de 1 año. Y lo lloramos. Más si es conocido. Uno dice: qué barbaridad, qué pecado. Una almita inocente apenas estaba empezando a vivir todo lo que tenía por delante y lo lloramos. ¿Cómo es posible? Qué pecado, qué ingratitud, si apenas estaba empezando a vivir. Pero mi hermano, ese corazón estaba limpio, ese corazón estaba puro, no estaba contaminado ni corrompido. Él se fue con el Señor, lo más seguro, directo a su presencia, hacerse uno con Él. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él, porque Dios es espíritu. Y lloramos la muerte del niño y se llena este lugar y lo vemos un angelito y lo lloramos y lo lamentamos. Qué barbaridad. Pero se muere un viejito o se muere una viejita, más si es adulto mayor. Se murió doña Bertilia, por ejemplo. No conozco a ninguna Bertilia. Pongo por ejemplo este nombre. Se murió doña Bertilia. Ay, ¿de qué murió? No, de ahí amaneció muertita nada más. Ay, es que ya estaba viejita. ¿Listo? Paró, ahí terminó el tema. Es que ya estaba viejita. Pero ¿cómo estaba el corazón y el alma de doña Bertilia? Contaminado, oscuro, sucio, pecaminoso. Se fue con el Señor. Le hablamos a doña Bertilia de que Cristo es la vida y que Él quería llevarnos con Él a su tierra prometida, pero que tenía que sacarnos de lo natural y pasarnos a lo espiritual. Pero para eso era necesario que habitáramos como forasteros en esta tierra, no tuviéramos nuestro corazón en las cosas de este mundo, apegados, queriendo siempre lo mejor, más, y enemistado con Él y peleado con Él y resentido con aquel y amargado con el otro y peleando con el otro por las cosas de este mundo.
Pero ¿cómo estaba el corazón de ella? Porque ella sí había vivido muchos años en este mundo. Había emprendido el camino espiritual hacia esa patria celestial, o vivió haciendo tesoros en esta tierra. Ahora, una cosa es conocer el camino, pero otra cosa es caminar, empezar a caminar e ir a ese camino. Porque usted puede salir de acá, de este lugar, diciendo: wow, ya entendí qué es lo que Dios quiere, ya entendí que el Señor quiere que yo vuelva a Él, que el Señor quiere llenar mi corazón, limpiar mi corazón, sanar mi corazón, limpiarlo como limpió la tierra en los días de Noé, limpiarlo como limpió la tierra de los enemigos con los días de David, que destruyó a todos los filisteos. Ya entendí que Dios quiere limpiar mi corazón y mi alma de los enemigos cuando Josué conquistó Canaán y lo destruyó todos los enemigos. Ya entendí qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Sí, ya entendió, pero empezó a caminar como Abraham. ¿Sabía usted que Abraham era un hombre riquísimo? Abraham tenía muchos pastores y muchas ovejas. Se peleaban, dice, los de Lot con los de ellos, porque eran muchos, no cabían. Entonces le dijo a Lot: mejor váyase usted por allá y yo por acá, porque no cabemos en un mismo lugar. Eran muchos pastores, muchas ovejas. Y imagínense que tenía 300 criados. ¿Quién tiene una planilla de 300 personas? Que nada más le dijo: alístense porque vamos a ir a rescatar a mi sobrino Lot. Se fue y lo rescató. Abraham era riquísimo. Pero pregunta: ¿construyó Abraham una casa? Pregunta: Abraham pudo haber construido hasta un castillo. Él pudo haber sido un jeque, lo que se le conoce allá en el oriente como un jeque. Pero no. Dice Hebreos 11 que él habitó en tiendas con Isaac y con Jacob. ¿Por qué? Porque dice que tenía su mirada puesta en la patria celestial, una tierra mejor, una patria mejor, cuyo constructor y arquitecto es Dios. Él tenía, una patria mejor, una patria mejor. Él no tenía su corazón en esta tierra. Él quería poseer esa tierra. Termino con esta anécdota. En una ocasión, en un árbol en el bosque, en una de las ramas, habían unas orugas conversando, vacilando, compartiendo, riéndose, viviendo felices de la vida. Un grupo de orugas. Pero de pronto una oruga se apartó del grupito y se fue y se fue y se fue y se enroscó al final de la rama. Y se quedó ahí quietecita y callada. Y las otras orugas: ¿qué estás haciendo? Ven para acá, ¿para dónde vas? Ella seguía calladita, se quedó ahí quietecita, no decía nada. Pero no seas tonta, te estás perdiendo aquí la diversión, y estábamos vacilando y todo estaba muy bonito, ¿qué vas a hacer? Ella calladita y quietecita. De pronto se empezó a formar el capullo alrededor de ella, de la oruga. Y entonces las otras decían: ¡oh, cuidado, sal de ahí! Ven para acá, porque si no, eso es feo, no seas tonta, venga a disfrutar de la vida, no hagas eso, estás loca. Y ella calladita y quietecita. Y de pronto se cerró el capullo. A los días. Y ahí se quedó. Y las otras orugas: ¡ay, qué pena! Tan vacilona que era, tan amable que era. Y compartíamos mucho y hacíamos buen grupo con ella. Qué tonta que se fue a meter en ese capullo. Entonces ellas siguieron su diversión, su vida, sus proyectos. Y de pronto están en eso el grupo de orugas y ven volar hacia lo lejos una mariposa, unas alas enormes, unos colores lindísimos. Ya había salido de su capullo y empezó a volar. Y las otras orugas ven la mariposa y dicen: ¡wow! ¡Qué linda mariposa! ¡Qué colores! ¡Qué esbelta! ¡Qué belleza! ¿Cómo me gustaría ser una mariposa?
Y así somos nosotros. No entendemos que Dios quiere llevarnos de lo natural a lo espiritual, de la muerte a la resurrección. Pero necesitamos entender que para que haya resurrección tiene que haber muerte. Para que haya transformación tiene que haber muerte, separación, santificación. Y luego viene la transformación, que es Dios pasándonos de lo natural a lo espiritual. Porque eso es lo que Dios quiere hacer. Desde todas las páginas de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, esa es la obra de Dios, ese es el mensaje de Dios. Trasladarnos de las tinieblas a la luz. Pero no olvidemos que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Él quiere llevarnos donde Él está. Porque venir Él donde nosotros estamos ya pasó una vez y nosotros lo matamos. Porque Él nos hablaba cosas que no entendíamos. Pero para eso es necesario que Él nos abra los ojos espirituales para que empecemos a ver las cosas eternas, lo celestial, lo espiritual, y empecemos a anhelar una patria mejor, incomodarnos en lo natural para que anhelemos lo espiritual y que empecemos a gemir, empecemos a clamar como el pueblo de Israel en Egipto, que dice que clamó y Dios escuchó el gemido de ellos y envió un libertador para sacarlos de Egipto y meterlos en Canaán, pero tuvo que pasarlos por el capullo, que es el desierto. Es lo mismo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Cada vez que leamos una historia, un evento o un personaje en las Escrituras, necesitamos entender que está hablando de Cristo y de su obra, pero también está hablando de mí, porque yo soy la tierra que Él quiere conquistar, que Él quiere llenar de su gloria, que Él quiere salvar. Soy yo. Póngase de pie, por favor.